buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos. Qué bueno que podemos estar aquí, que Dios ha sido bueno con nosotros, que nos ha permitido hacer los viajes necesarios para estar aquí en este culto que tradicionalmente llamamos este culto de segunda hora. Hermanos, vamos a iniciar con una oración y les voy a pedir que por favor nos pongamos de pie. Oremos, hermanos. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado, Señor, te damos gloria y honra, Padre. Gracias, Señor, pues has tenido a bien permitirnos, Señor, estar aquí, Padre, en tu casa, Señor, que es la iglesia, Señor. En coinonía, Señor, con los hermanos, para glorificar tu nombre, Señor, entonando cantos e himnos espirituales, Señor. Recibiendo tu palabra, Señor, orando a ti, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu buena voluntad hacia nosotros, Señor. Te rogamos que guíes, Padre, al hermano que estará predicando, Señor, en esta hora. Y a nosotros, danos un corazón dispuesto, un corazón, Señor, abierto a recibir tu palabra, Señor, por los méritos de tu Hijo amado. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a abrir nuestros himnarios y vayamos al himno número 49. Himno número 49. El himno se titula ¿Cuán grande es Él? Repito, himno número 49. Titulado ¿Cuán grande es Él? Cantemos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es mi corazón entona la canción. Cuán grande es cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí murió. Mi corazón entona
Vayamos ahora al himno número 67. Himno número 67, titulado Santo, Santo, Santo. Amén. Amén. Así como estamos de pie, hermanos, vamos a abrir las Escrituras en el libro de los Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20. Los versículos que vamos a leer son del 17 al 27. Repito, Hechos, capítulo 20, versículos 17 al 27. Vamos a leer todos juntos, hermanos. La palabra de nuestro Dios dice así: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia,
sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido denunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero ni ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he oído anunciaros todo el consejo de Dios. Amén. Así como estamos de pie, hermanos, voy a pedir al hermano pastor que por favor nos dirija en una oración. Soberano Dios, en el nombre de Jesucristo, queremos darte gracias por esta ocasión, particularmente, Señor, porque nos permites ser parte de esta celebración en este tu día, Señor, en el cual de un modo sincero, consciente, afectivo, esta congregación se presenta delante de ti, acudiendo a tu santa convocatoria, reconociendo, Señor, nuestros deberes para contigo, porque de ti recibimos la vida, el aliento y todas las cosas, y conforme a la fidelidad de tu nombre, nada ha faltado. También acudimos, Señor, para recordar la manera gloriosa en que hemos sido vueltos a ti, porque somos conscientes que caminábamos de espaldas a ti, sin interesarnos en ti ni en nosotros mismos, viviendo solamente para las cosas de este mundo. Tú enviaste a tu Hijo Jesús para buscar y salvar lo que se había perdido. Tu Espíritu nos convenció de que estábamos en esa condición de extravío y de perdición. Acudimos a ti, Señor, por la intermediación de tu Hijo eterno, nuestro Salvador. Estamos aquí para recordar que en esa manera, Señor, tú nos has concedido la mayor bendición y suplido la mayor necesidad, la reconciliación con nuestro Hacedor. Gracias, amado Dios, por permitirnos reunir para adorarte y recordar esta obra magna en este tu día. Que tú seas alabado, honrado, bendecido, exaltado, glorificado como tú eres digno, Señor, en cada congregación donde tienen este mismo entendimiento, que tú eres Dios soberano y que nosotros somos criaturas que debemos a ti todo honor y gloria. Recibe, Señor, te ruego, este sacrificio espiritual que paramos para ti. Deseamos, Señor, ser instrumentos para que nuestros hijos que aún no tienen experiencia de conversión y nuestros visitantes, Señor, sean animados, Señor, con nosotros, procurando, Señor, también la reconciliación, la pacificación de sus almas contigo.
creyendo en Jesucristo como el Salvador, como el Señor de sus vidas. Agrádate, Señor, de estos cánticos, estas oraciones, que tengan a bien, Señor, ser aceptables delante tuyo. Dios, gracias por esta bendición. Alabado sea tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Vamos a abrir nuestros himnarios y vayamos al himno número 262. Himno número 262. El himno se titula Aprisa, Sión. Cantemos. Que se pierdan sus escogidos lejos de Jesús. Nuevas proclamas de gozo y paz, nuevas de Cristo, salud y libertad. Ve cuántos miles yacen retenidos por el pecado en lóbrega prisión. No sabe nada del que ha sufrido en vida y cruz por darle redención. Nuevas proclamas de gozo y paz, nuevas de Cristo, salud y libertad. A todo pueblo y raza fiel proclama que Dios en quien existe es amor, que Él mandó que se arrepintieran por cual pecado sufrió el Señor. Nuevas proclamas de gozo y paz, nuevas de Cristo, salud y libertad. Tus hijos da que lleven su palabra y con tus bienes hazlos proseguir. Por ellos tu alma en oración derrama, que todo Cristo te ha de retribuir. Nuevas proclamas de gozo y paz, nuevas de Cristo, salud y libertad. Amén. Vamos ahora al himno número 271, Haz arder mi alma. Repito, himno número 271, Haz arder mi alma.
Vamos a entonar un himno más. Este es el número 266, Iglesia de Cristo. 266, Iglesia de Cristo. Amén, amén. Vamos a abrir las Escrituras nuevamente y esta vez vayamos al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, y los versículos que vamos a leer son del 1 al 8. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 8. Leamos todos juntos, hermanos. Dice la palabra de Dios así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. De esta manera dejo el lugar
al hermano pastor que traerá el mensaje de esta tarde. Por favor, tomen sus asientos. Gracias al Señor que tenemos la bendición, hermanos, de otra vez encontrarnos aquí para procurar ofrecer al Señor adoración de la cual Él es digno. Hoy el Señor nos ha concedido, hermanos, el tener entre nosotros a personas que nos visitan. Agradecemos a Dios que les ha traído con todo bien. También a ustedes que se ausentaron por algunos domingos, les extrañamos y personalmente y eclesiásticamente nos da gusto verles otra vez entre nosotros. Dios les bendiga. A ustedes que nos ven a distancia, les saludamos con el mismo afecto y me permito hacerles esta recomendación. Nos alegra mucho poder ser de utilidad si fuéramos así para ustedes, pero les exhorto en el nombre del Señor, con mucho respeto, procuren un lugar donde puedan presencialmente asistir y adorar a Dios. No se contenten solamente con escuchar una exposición que pudiera ser de instrucción o tal vez algún material de controversia para poder comentar entre semana. Procuren la adoración pública y presencial. Que Dios tenga bien bendecirles. Bueno, si no hubiera un lugar donde ustedes puedan asistir y que prediquen la sana doctrina, entonces pidan a Dios que Él abra un lugar donde se predique la sana doctrina y ustedes puedan asistir. Mientras entonces nos alegra mucho que podamos encontrarnos, aunque sea por este medio, semana a semana. Iglesia, hoy tengo la bendición otra vez de dirigirme a ustedes. Nuestro texto es segunda a Timoteo capítulo 4, los versículos 1 a 8, que quiero leer para ustedes otra vez. Así dice la Escritura: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Si te place, Señor, concede que pueda ser claro en lo que intento presentar a tu iglesia, Señor. Concede que tu Espíritu me haga ser consciente que hablo de parte tuya y que Él mismo guíe las mentes y corazones de los presentes para atender, Señor, y abrazar afectivamente
la enseñanza de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pablo da este encargo, un encargo final y solemne en la víspera de su muerte. Dirige la atención de Timoteo hacia Dios y hacia Cristo Jesús, en cuya presencia se da y se recibe el encargo, un solemne encargo. Hay 9 imperativos que Pablo utiliza para señalar la urgencia y la centralidad de la predicación de la palabra de Dios. Los enumero para ustedes. En el versículo 4, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. 9 imperativos en el tiempo aoristo que implican urgencia. No es algo que se pueda, que se deba postergar. Ahora, recordemos quién es Pablo, dónde se encuentra Pablo y lo emotivo de su escrito. Él está próximo a morir. Él sabe que su muerte es inminente. No sabe cuándo, como si fuera en 24 horas o en 24 días. Pero él sabe, por los acontecimientos y la evidencia de los hechos, él sabe que pronto va a morir, y así es que él lo dice. Verso 7 en adelante: porque he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él sabe de su fe en el pasado, él sabe de su fe en el presente y mira con expectativa hacia el futuro, sabiendo que su partida es inminente, está muy, muy cerca. Así que su colaborador, su consiervo, que es más joven, no es un jovencito como algunos dicen que Timoteo era un jovencito, casi un adolescente. No era así, pero sí era mucho más joven que su consiervo, que su mentor, el apóstol Pablo. Y le da esta instrucción, este encargo solemne. Nuestra versión traduce: te encarezco delante de Dios. La Biblia de las Américas traduce: te encargo solemnemente. Te encargo solemnemente delante de Dios y delante de Cristo, siendo que delante de ellos tú comparecerás un día en vista de la fidelidad a tu ministerio. Y tu ministerio comprende predicar la palabra. Los otros 8 imperativos emanan de él primero. Si él tiene que insistir o instar, si él tiene que redarguir, que exhortar, si él tiene que hacer todas estas cosas, tiene que hacerlas en el contexto de la predicación de la palabra de Dios, que él ha dicho que toda la escritura es inspirada por Dios, que toda la escritura es útil para corregir, para instruir en justicia y preparar a todo hombre de Dios. Por lo tanto, sabiendo Pablo que está próximo
a encontrarse con su Señor y recibir la corona de gloria que el Señor ha prometido, no solo a él, sino a todos aquellos, como dice, déjeme veo mi texto, como dice el verso 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Estamos, amados hermanos, en la expectativa de reconocer entre nosotros a un hombre que pueda tener el privilegio y la responsabilidad de compartir oficialmente el ministerio del obispado en esta iglesia, para que ejerza liderazgo y pueda ministrar también la instrucción de la palabra de Dios de una manera oficial. Y hemos estado predicando en varias sesiones, señalando la importancia del ministerio de la predicación en la iglesia. En un mensaje anterior he señalado cuáles son las fallas en nuestro ministerio, para que nuestro hermano o nuestros hermanos y yo mismo podamos enmendar, podamos corregir y podamos hacerlo mejor. Y no hablo de la hermenéutica, no hablo de la homilética, no hablo de la exhibición de los talentos o de las cualidades, sino hablo del contenido del mensaje, que debe de ser, como aprendimos, lleno de contenido bíblico, lleno de contenido doctrinal, pero con una aplicación tal que los oyentes, los miembros de la iglesia y los visitantes comprendan que si no hacen eso que la Escritura demanda, están mal delante de Dios. Y hoy queremos abundar en ese mismo sentido. Así que abrimos una pregunta: ¿cuál es la tarea principal del pastor? ¿Cuál es la tarea principal de el pastor? Según nuestro texto que hemos estado viendo, es la predicación de la palabra. Te encargo solemnemente que prediques la palabra. La tarea principal del pastor es suministrar la palabra de Dios a su congregación de una manera eficaz, procurando en cada exposición un alto contenido bíblico, un contenido doctrinal y una seria aplicación, siguiendo la instrucción de nuestro Maestro, el Salvador de los pecadores. Él trató siempre a su auditorio en estas tres formas. Él enseñó, él ilustró y él aplicó. No siempre empezó con la enseñanza, no siempre empezó con la ilustración, no siempre terminó con la aplicación, pero siempre estuvo en su enseñanza, valga la redundancia, doctrina, enseñanza. Y luego había la ilustración, la manera que describía ante su auditorio para que pudieran recrear ellos y tomar el beneficio de la enseñanza. Y siempre concluyó con una aplicación práctica. Y es ese modelo que nosotros debemos perseguir. Y ojalá que alcanzáramos un poco de cómo lo hizo nuestro Maestro, pero debemos procurarlo. El predicador debe tener en mente que su predicación es uno de los medios que usa el Espíritu Santo para convencer a los pecadores de su culpa. Es a través de la predicación que las personas tienen que concluir que aquello que están haciendo, si es malo, debe de ser dejado de lado, debe de abandonarse.
y procurar hacer o alcanzar aquello que el predicador por la palabra presenta delante de ellos, concluyendo, esto es lo que Dios dice. Si esto es lo que Dios dice, yo lo quiero hacer. En ese sentido, no seguirás solamente al maestro o al predicador, sino que estará realmente siguiendo la instrucción de su Señor y su Salvador. El predicador también debe tener en mente que la exposición de las Escrituras es lo que Dios usa para alimentar a los redimidos, para que su desarrollo espiritual sea fuerte y sea sano. Si fuese un edificio, entonces que sea una edificación sana, estable, fuerte, de tal manera que puedan manifestar su desarrollo espiritual. Esta era la carga espiritual de los predicadores primitivos, hermanos. Esta era la carga. Ustedes saben, y vean por favor para que lo recuerden conmigo, en Hechos capítulo 6, cuando se presentó un incidente en el cual se requería la atención de los predicadores. En este caso eran los apóstoles, los ancianos en la iglesia primitiva. Cuando se requirió que ellos atendieran un asunto, ellos contestaron de esta manera. Hechos capítulo 6, y voy a leer para ustedes los versículos 2 a 4. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El púlpito debe ser el centro de un ministerio eclesiásticamente sano. El púlpito debe de estar en el centro. Sabemos parte de la historia, y los reformadores trajeron otra vez al centro la predicación de la palabra, pero no totalmente. Hay evidencia de que los creyentes presbiterianos pusieron sus púlpitos en un extremo y en una parte alta. En algunos edificios donde se reúnen cristianos presbiterianos, todavía en el presente hay evidencia de que tenían un lugar en alto para que pudiera predicar el predicador. Pero fueron los cristianos bautistas quienes establecieron que sería en un plano semejante, pero al centro de la congregación, procurando entonces que fuera la predicación lo central. La centralidad de la palabra de Dios debe estar en cada congregación y en cada ministerio. Ciertamente procuramos orar con la palabra. Procuramos cantar la palabra, leemos la palabra de Dios, pero el clímax de la reunión pública de adoración es y debe de ser la exposición de la palabra del Señor. Debe haber, queridos hermanos, hay en mí una gran preocupación, un temblor en mi espíritu, en mi alma, de solo pensar que pasaré al frente creyendo que hay algunos, si no todos, hay algunos que en verdad vienen con la expectativa de escuchar la palabra de Dios. El apóstol Pablo, allá en Primera a los Corintios, capítulo 2, nos describe su emoción, su temor, cuando él se presentaba para predicar la palabra de Dios. Allá en Primera a los Corintios, capítulo 2,
Les dice así que, hermanos, cuando fui a Macedonia, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Él no estaba tratando de presentarse como orador. Él no estaba tratando de presentar sus habilidades, sus cualidades histriónicas para impresionar a las personas. De hecho, él tenía temor, él temblaba solamente de pensar que hablaba de parte de Dios y delante de Dios. Él tenía en mente que es Dios que un día le juzgaría, que Dios juzgará a los maestros, a los predicadores de una manera especial, porque ellos reciben dones especiales y comisiones especiales. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo cuando le hace este solemne encargo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Usted sabe que Santiago capítulo 3 versículo 1 advierte a los maestros, incluidos los predicadores, diciéndoles, y por favor vayan conmigo allá a Santiago y observemos lo que les dice a los maestros y a los predicadores. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es decir, que sufriremos o pasaremos por un juicio más exigente. Porque al que más se le da, más se le requiere. La tarea principal, hermanos, es predicar y predicar la palabra de tal manera que tengamos en mente es el medio que Dios se complace en utilizar para traer a la vida a los que están muertos espiritualmente. Es el medio que Dios se complace en utilizar para edificar la fe de los creyentes. Hay personas que asisten a la iglesia con la expectativa de encontrarse con Dios, de escuchar palabra de Dios. Habrá personas que no, yo lo entiendo. Algunos de nuestros niños, tal vez nuestros visitantes, no tengan la misma expectativa. Pero solo de pensar que por predicar la palabra de Dios, alguien sea sacado de la oscuridad y trasladado a la luz, es algo que debe producir temor en nuestros corazones y temblor, como pasaba con Pablo. Estuve con mucho temor y temblor porque yo no quería proyectar mi persona. Él quería, dice Pablo, yo quiero que su fe esté cimentada en Cristo, edificada por Cristo, desarrollada por Cristo, que lo que a ustedes les atraiga, que lo que a ustedes les alimente, que lo que a ustedes les asombre sea Cristo, su majestad y su gloria. La tarea de predicar fielmente cumplida, traerá grandes bendiciones, hermanos. Es un privilegio ser un predicador, hermanos queridos. Es una bendición extraordinaria. Pero a la par que traerá grandes bendiciones, también traerá grandes aflicciones. También traerá aflicciones de espíritu e incluso aflicciones físicas. Todo pastor entonces debe ser conocido por su ministerio de predicación, porque este es el medio que Dios se complace en usar para traer los pecadores a Cristo y edificar firmemente a los conversos. Los verdaderos adoradores, los verdaderos conversos, asisten a la congregación porque vienen para adorar a Dios.
Esa es nuestra expectativa y esa es nuestra oración durante la semana, en el culto a mitad de semana. Que Dios despierte el deseo espiritual de los congregantes de esta iglesia, los que son miembros de este cuerpo espiritual, que acudan para adorar al Dios vivo y verdadero. Y es así como lo creemos. Creemos que los verdaderos creyentes acuden para adorar a Dios, pero también deben venir con la expectativa de escuchar la palabra de Dios. Y ellos deben procurar que sus hijos, otros familiares y amigos les acompañen. ¿Para qué? ¿Para saludar o para convivir fraternalmente solamente? No, por supuesto que no. Aunque está implícito también ello. Pero lo principal es, vamos para escuchar la predicación de la palabra de Dios. Oh, hermanos amados, cuando entendamos eso, procuraremos entonces enriquecernos a través de la lectura, a través de la oración, a través del estudio, para poder traer a la congregación un mensaje que revele la voluntad de Dios. Pablo está diciendo a Timoteo y también a nosotros lo que debe de ser el centro de todo ministerio. Y hermanos, es la predicación. Ninguna otra actividad debe tomar el lugar de la predicación de la palabra de Dios. Hoy en día hay una tentación doble. Para el ministro, para el predicador, la de ser un consejero, la de ganar cierta popularidad, cierta aceptación por sus dichos o por sus disertaciones o por sus afirmaciones acerca de algunos aspectos particulares. Es de notarse cómo en las redes sociales uno puede encontrar a hombres que tienen conocimiento y tienen buena teología, pero parte de su ministerio es contestar preguntas que la congregación o las personas se hacen. Y yo algunas veces he leído los comentarios y he leído comentarios como: yo no soy un creyente evangélico, pero me gusta cómo lo hace. Yo soy católico y nunca me apartaré de la religión que me inculcaron mis padres, pero me gusta lo que él expone. Y este hombre tiene un buen número de seguidores para contestar preguntas como, por ejemplo, ¿debo de acudir al bautismo de un niño de mis amigos? Y tiene un espacio de minutos para contestar. Y muchas personas están contentas de poder recibir esa información. Hay una tentación en los hombres predicadores de ser consejeros, de dar cápsulas que pueden contestar y solucionar las dudas que las personas tienen en la cabeza. Y la tentación en las personas, en la congregación, es de querer solamente consejería. Yo estoy de acuerdo. Yo cedo que en ocasiones habrá que tratar asuntos muy cercanos, muy privados, muy personales. Pero creo firmemente que es la predicación de la palabra de Dios lo que puede corregir, lo que puede instruir, lo que puede amonestar, lo que puede exhortar. Si una persona, joven o adulta, no hace caso a la predicación de la palabra de Dios, dudo que quiera hacer caso a un consejo, a menos que el consejito le diga lo que él o ella quieran escuchar. Hay un riesgo, y no sé desde cuándo empezamos a sufrir esto.
Pero estamos en el tiempo que Pablo describe aproximadamente en el año 60. Más de 1900 años y estamos viviendo tiempos parecidos, hermanos. La gente no quiere sufrir una predicación. La gente se sacude una doctrina. La gente inclina su oído a cosas placenteras, dulces. Por eso Pablo dice con urgencia: te encargo solemnemente delante de Dios que prediques la palabra. Predica la palabra. ¿Por qué la urgencia de predicar la palabra? Dice los versos 3 y 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Por qué es urgente que se predique la palabra? ¿Por qué es urgente, queridos padres, que instruyan a sus niños? ¿Por qué es urgente que ellos empiecen en su comprensión, en su cabecita, de la comprensión de quién es Dios? Que tienen un origen en un hacedor. El mismo que hizo los cielos y la tierra es el mismo que los hizo en el vientre de su mamá. Que ese Dios es el que suple todas las cosas que ellos gozan, que ellos disfrutan. Y que Él va a proveer y proveerá todas aquellas cosas que necesitan. El ABC de la fe comienza en la niñez. ¿Por qué ellos, los padres, deben de empezar instruyendo a sus hijos? ¿Por qué los predicadores deben de insistir en predicar incisivamente la palabra de Dios? Por esta razón. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Por eso los padres a sus hijos, por eso el pastor a la congregación debe predicar fielmente la palabra de Dios. Tal vez no captan, tal vez no aprenden los niños, tal vez sí. En mi experiencia pueden captar más de lo que nosotros suponemos. Pueden aprender más, pero independientemente de que no veamos el beneficio o no examinemos cuánto están aprendiendo, es nuestro deber enseñarles que Jehová nuestro Dios uno es y que Él es digno de ser creído, temido y adorado, que es delante de Él que un día comparecerán. Predica la palabra, dice Pablo a Timoteo, y hazlo fielmente, porque tú vas a ser juzgado, predicador, pastor, tú vas a ser juzgado, no por ser popular o exitoso entre tu gente, ni siquiera por el número de los congregantes. El pastor MacArthur comenta una anécdota, una ocasión conversando con un joven pastor, que él creía que no estaba siendo exitoso. Él sabía del crecimiento de otras congregaciones y donde él ministraba no estaba creciendo como a él le gustaría. Así que comentando con el pastor John MacArthur, le contestó: bueno, posiblemente es el número o tienes el número por el cual tú vas a responder delante de Dios. Y en aquel entonces, en aquel tiempo, te darás cuenta
que fue bueno tener ese número que tuviste. No tendrás que responder por miles si Él no te dio miles. Acerca de esto, el predicador puritano Baxter, él dice que todo pastor, todo ministro va a recibir consolación si su congregación no crece. Pero también dijo, no conozco ningún ministro que no desee que su congregación crezca. El Señor consuela a sus siervos, los fortalece. Si ellos son fieles, ahora son muchos, ahora son pocos los oídos que le da. Pero él debe pensar, debe considerar y realizar en su mente que tiene que ser fiel, que él será juzgado por su fidelidad, no por su carisma, no por sus habilidades, no por sus éxitos, sino por su fidelidad. Y fidelidad, por supuesto, en el sentido de su vida devota, pero también por su fidelidad en el sentido de predicar todo el consejo de Dios. Allá en 1 Corintios capítulo 4, el apóstol Pablo dice lo siguiente: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. El ministro debe ser fiel, del mayordomo lo mismo que del predicador, a quien se le confía que administre los tesoros de su Señor. Se requiere que sea hallado fiel, no carismático, no exitoso y mucho menos chistoso, sino solamente fiel. Así que este es el primer imperativo con el cual empieza el apóstol Pablo. Y por supuesto, de este se desprenden los otros. ¿Cómo ha de llevar a cabo la predicación el predicador? Dice, con insistencia. Con insistencia. La palabra que tenemos allí dice instes. El predicador debe instar. ¿Qué quiere decir instar? Otra palabra más usual es insistir. Pero la palabra instar quiere decir obligar mediante la autoridad a que se haga algo con diligencia. Es decir, no la autoridad del predicador, pero la autoridad del que comisionó al predicador. Mostrar la urgencia y recordarlo vez tras vez que es importante la obediencia al Señor, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Esto quiere decir en todo tiempo, porque hay tiempos, hermanos, favorables. Tengo ya edad predicando y tengo experiencia en conversar con pastores, y con frecuencia nosotros, yo, para no involucrar a otros pastores, pero personalmente debo confesar que en ocasiones no siento bien para predicar. En ocasiones estoy desanimado por mí mismo muchas veces, las más veces por mí mismo, por mi propia flaqueza, por mi propia inutilidad, por mi propia debilidad. Otras veces por el poco efecto producido. A veces el predicador no se siente animado.
Y a veces parece no haber un tiempo favorable para dirigirse a su congregación. Parece ser que Timoteo era ese tipo de hombre, de tal manera que Pablo le dijo: te ruego que avives el fuego del don del Espíritu que ha sido puesto en ti. Parece que Timoteo, como otros predicadores y como el que habla, tiende a desalentarse, tiende a desanimarse y requiere una motivación. Así que dice Pablo: tú debes predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, debes estar preparado en todo tiempo, aun cuando no quieras hacerlo, aun cuando sientas inútil. De hecho, eres inútil. De hecho, no lo haces porque tú seas capaz, sino porque yo me complazco en utilizarte. Así que lo primero que dice Pablo: en tu predicación insiste. Para que seas eficaz, seas fiel, debes estar preparado en tiempos adversos, en tiempos favorables. Cuando tú consideres que la congregación te está siguiendo y te está escuchando, o cuando sientes o en verdad la congregación te está rechazando y no hay tiempo favorable, tú debes instar a tiempo y fuera de tiempo. Redarguir, dice redarguye. La palabra redarguir quiere decir convencer mediante argumentos, convencer que lo que se dice es la verdad. Ha dicho anteriormente en capítulo 3 y el verso 16, ustedes conocen ese texto: la escritura es útil para redarguir, la escritura es útil para convencer. Ciertamente no tenemos la habilidad, no tenemos la capacidad de convencer nosotros. Es posible que insistamos vez tras vez, y si disminuimos o reducimos o alejamos la palabra y queremos persuadir solamente nosotros por otros argumentos, podemos convencer a la persona, pero no le convencimos conforme a la palabra, porque el Espíritu Santo usa la palabra del Señor. En ese sentido, el pecado debe hacerse sentir en la conciencia del pecador. ¿Para qué? ¿Para que se abata, se sienta triste y lo lamente? En parte. Pero debe de ser para que se arrepienta. Y en consecuencia, lo confiese. Y finalmente, se aparte. Esa es la dinámica que enseña la Escritura, ¿no? El que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Eso dice Salomón en Proverbios 28:3. El que encubre su pecado no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Y cómo lo va a confesar? Bueno, debe de ser consciente del hecho. Debe de ser consciente, convencido de que es pecado. ¿Y cómo es convencido? Algunas veces por la propia lectura de la palabra. Usted toma su Biblia y lee la palabra, y usted pide al Señor: Señor, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Inclina a ti mi corazón, Señor, pues voy a leer tu palabra. Y Dios, en bondad y misericordia, contesta tu deseo. Y empiezas a leer. Y encuentras algo que te señala algo en tu vida. Bueno, pastor, yo prefiero las promesas. Bueno, también. Pero todo el consejo de Dios incluye promesas y mandamientos. Y algunas veces señala claramente las promesas y las consecuencias de creerlas. Pero también señala claramente las consecuencias de desobedecer. Y puede ser que a solas
en tu devoción llegues a esa conclusión. Pero otro medio puede ser que otro hermano, puede ser que entre cónyuges o entre hermanos conversando, pero una es la predicación. Es la predicación. A través de la predicación, esa es mi expectativa. Que el Señor me utilice para persuadirte, para convencerte que si permaneces en tu impenitencia, te espera una eternidad sin Dios. Y que la única manera es que te reconozcas a ti misma, a ti mismo como un pecador. Y que puedas ver a Jesucristo como el Salvador, no solo suficiente y glorioso, sino dispuesto y compasivo para recibir a todo aquel que crea en Él. Así que debe instar, es decir, debe insistir a tiempo y fuera de tiempo, debe redarguir, es decir, debe convencer a la persona de su pecado, o por lo menos mostrarle lo que es pecado, lo que desagrada a Dios, y que el Espíritu Santo opere en él y que concluya, es verdad. No lo que dice el predicador. Si él está hablando la verdad, entonces sí. Pero es verdad, esto es lo que Dios dice, entonces esto es lo que yo debería hacer. ¿Esto es fácil? No, no es fácil. Por eso viene el cuarto imperativo, que es reprende. Reprende. En el proceso de redarguir o de convencer de pecado, debe ofrecer resistencia muchas veces de la persona. Y entonces a veces la predicación, hermanos, reprende. A veces la predicación reprende. Y el predicador no debe tener miedo de señalar el pecado por su nombre y lo horrible y desagradable que es a Dios y lo desastroso y el perjuicio que puede causar a la persona si permanece en él. David escribe un precioso salmo y en su experiencia él dice: mientras callé se envejecieron mis huesos, mi verdor se convirtió en sequedales de verano. David guardó su pecado. Tal vez dijo, nadie lo sabe. O tal vez dijo, yo soy el rey. Y Dios mandó un predicador. Dios mandó a Natán. Imagínense, qué paquetón para Natán, ¿verdad? ¿Y cómo comenzó Natán para convencer a David? Pues le dijo, ¿verdad?, que había un caso. ¿Usted conoce el caso? Segundo de Samuel, si quiere leerlo, segundo libro de Samuel, capítulo 12. Y de paso, me disculpa si omito algún detalle. Así que Natán se presenta delante del rey David. Y le dice la barbaridad que un hombre había cometido. Teniendo a alguien de visita, tomó una ovejita de un pobre hombre que solo tenía una ovejita. La tomó, la aliñó, la preparó y la ofreció a su visitante. Y David dijo que esa era una cosa horrenda, una cosa muy mala. Ya era suficiente, ¿verdad? Natán hubiera dicho, bueno, yo ya cumplí. Pero Natán dijo, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. La predicación debe presentarse con insistencia, con persuasión, pero a veces con reprensión, porque eso es lo que dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y la final es que el hombre de Dios sea perfecto. Timoteo es un hombre de Dios. ¿Qué quiere decir un hombre de Dios? Es un embajador de Dios, es un representante de Dios, es un portavoz de Dios. Es el mismo término que se dio a los profetas.
Nada más que allá se usaba varón de Dios, hombre de Dios. Hermanos queridos que predican, pueden tener otro u otros títulos, pero no hay título más honorífico que ser un hombre de Dios, alguien que predica la palabra. Y es un privilegio poder presentar la Escritura de esa manera, como un hombre de Dios. Exhorta con toda paciencia y doctrina. Hemos visto, primero, por supuesto, primer imperativo, predica la palabra. Insiste, redarguye, reprende, exhorta. Hermanos, las demandas antes mencionadas o los imperativos previos deben ser presentados de una manera tierna y afectiva. Firmeza sí, rudeza nunca. Firmeza sí, rudeza jamás. El apóstol Pablo nos describe algo de su ministerio pastoral allá en la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 2 y los versículos 7 y 12. Estos dos rasgos distintivos deben de estar en toda predicación. La exhortación debe hacerse con toda paciencia y doctrina. Pero aquí Pablo nos describe dos elementos indispensables. Verso 7 de 1 Timoteo 2. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y podemos ir al versículo 12, dice, 11 y 12, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. El predicador, el pastor, lo mismo que el padre de familia, debe ser tierno, debe ser afectivo, respetuoso, cuidadoso, como una nodriza que cuida a sus propios hijos. Como ustedes saben, esta mujer nodriza era una profesional del cuidado de niños. Ahora imagínense cómo cuidaría a los propios. Pero también dice como un padre, el verso 11 dice, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Amados hermanos, nunca debe existir rudeza. Firmeza sí, pero rudeza no. Esta misma palabra usa el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo capítulo 5, el verso 1 que dice, no reprendas al anciano. Aquí la palabra anciano, aunque es la misma palabra presbútero, es la misma palabra que el capítulo 3 se refiere a los ancianos en el sentido ministerial como obispos, pastores. Aquí la palabra anciano se refiere a una persona mayor de edad. Se refiere a personas como el que habla, personas grandes, personas mayores de edad. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, como a los más jóvenes, como hermanos. La exhortación, hermanos, conlleva el elemento de consolar, de confortar. Si el Espíritu Santo está obrando allí y está tratando con ella, está tratando con él y está llegando a la conclusión de que él ha fallado como cabeza de familia, no está guiando, no está dirigiendo como debería, no está proveyendo como debería, no está instruyendo su casa, no está instruyendo su familia como debería. Y el Espíritu por la palabra ha llegado allí y ha empezado a traer conciencia, ha traído persuasión, ha llegado al punto de que este hombre siente aflicción por causa de su pecado.
Entonces la exhortación viene para animarle, tal como Natán le dijo a David cuando él dijo: yo he pecado y he traído todo este mal. Natán le dijo: anímate, David, también Dios te ha perdonado. También Dios te ha perdonado. Hermano, hermana, Dios promete su diestra de misericordia para aquel que se vuelve a Él. Y es a través de la palabra predicada que las personas volvemos nuestros corazones a Él. La tarea encomendada no será fácil y requerirá paciencia y disposición para enseñar. Insistir en todo tiempo, redarguir, reprender si es necesario y exhortar con ternura y firmeza a la vez, va a ser necesaria precisamente paciencia, mucha paciencia, pero también sustento doctrinal, es decir, mostrar por qué he de hacer esto, qué es lo que Dios dice. En ese sentido, la persona está siguiendo al Señor. Es así, queridos, que la predicación autoritativa cumple esa tarea. De allí que nosotros debemos ser fieles en predicar todo el consejo de Dios. Los tiempos que nos ha tocado vivir tienen esta característica y ha sido cíclico. Ha habido estos ciclos a través de la historia. Y estamos precisamente en el tiempo cuando las personas no apetecen la exposición autoritativa de las Escrituras. Desean unas cápsulas, algo breve, algo fácil. Desean mayormente sesiones motivacionales. Eso es lo que complace y puede hacer que la persona regrese a su casa contenta de sí misma. No hay nunca una carga en su conciencia, sale complacido como si todo está bien. Ahora bien, si todo está bien porque Cristo ha tomado su carga, entonces ese corazón debe ir rebosante de gozo y de paz y resuelto a vivir para la gloria de Dios en cada ocasión, en cada momento que Dios le permita. Y con el deseo de regresar otra vez para ser expuesto por la palabra de Dios. Hoy, conscientemente, apartan su oído de la predicación bíblica y con gusto inclinan su oído y abren su corazón a maestros que les dicen lo que ellos quieren escuchar. Por eso somos llamados a centrar nuestro ministerio en la predicación de la palabra y la palabra de Dios. Ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Que Dios bendiga esta iglesia, concediéndonos que nuestros hermanos que prediquen la palabra. Que nuestros hermanos que asistimos para la adoración a nuestro Dios y Señor, también asistamos para escuchar a un predicador que va a exponer delante de nosotros la palabra de Dios. Que así sea. Oremos. Soberano Dios, concédenos oídos, abre nuestros corazones y concede también que nuestras voluntades, Señor, nuestro ser completo, se someta a un Salvador completo, como nuestro intercesor, como nuestro instructor y como nuestro gobernante, como sacerdote, profeta y rey, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea tu nombre, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.